Son las 8:18 minutos de la mañana, 8:18. Avanzamos aquí en Marandúa y vamos a hablar de salud, de vacunas, de COVID y de todas estas temáticas que a nosotros nos gusta que nuestra comunidad esté muy enterada. Para eso vamos a conectarnos hasta ahora a través de una videollamada con el doctor en ciencias biomédicas. Yo siempre le digo, me lleno de orgullo de decir que es hijo del Guaviare, aunque está en Santiago de Chile. Muy buenos días al doctor David Montero. Muy buenos días, bienvenido. Laura, muy buenos días. Muy bien, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo amanece allá en Chile? Bueno, ¿qué hora es, no? Para contextualizarnos un poco. Acá son las 10:20 de la mañana, estamos en verano, así que está un poco caluroso el día, pero bien, todo muy bien por acá. Muy bien, pues Chile es el primer país en América Latina que se ha anunciado en aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Aquí todavía no hemos terminado de aplicarnos muchos la tercera en Colombia y ya estamos hablando de una cuarta dosis. Comencemos por eso, doctor. ¿Cómo ven ustedes en este momento, digamos, el contemplar o el completar mejor los esquemas con estas vacunas de la tercera dosis y ya hablar de una cuarta dosis? Sí, desde el mes de diciembre del año pasado comenzó a aplicarse acá en Chile la cuarta dosis, inicialmente al personal de salud y a personas que hacían parte de los grupos de riesgo, ¿verdad? Personas con comorbilidades, personas que tuvieran alguna enfermedad de base, ¿cierto? Y recién la semana pasada ya se inició entonces la cuarta dosis para el público en general. Tener presente que en este momento en Chile, para el pase de movilidad, que es un documento que garantiza que la persona tiene al menos el esquema completo más una tercera dosis, un tercer refuerzo, es exigido para ingresar, por ejemplo, a eventos de público masivo, a los cines, a los teatros, a muchos restaurantes. Todavía no se exige como tal la cuarta dosis para este pase de movilidad, pero sí, digamos, se ha promovido que las personas acudan a los centros de vacunación para que se apliquen esta cuarta dosis. Es un esfuerzo grande que hace el gobierno chileno, definitivamente, teniendo en cuenta que aquí también se ha alcanzado digamos, una alta cobertura en el esquema completo inicial, que eran 2 dosis, y también se avanzó mucho en las terceras dosis, ¿cierto? Para la tercera dosis avanzó un poco más lento, la gente no ha acudido tan masivamente como fue al inicio, también porque los casos de COVID comenzaron a disminuir, y ya también pues es decir, el manejo clínico de esta enfermedad mejoró mucho. Entonces, no ha habido una cobertura tan grande en terceras dosis, pero lo importante es que ya está disponible la cuarta dosis para todas las personas que quieran aplicarse este refuerzo. Esto uno pensaría, Omar, que entonces lo que habíamos hablado incluso en principio con el doctor cuando comenzamos esta pandemia y estábamos hablando de una enfermedad desconocida y de COVID-19 era mucho lo que pues desde ya la experiencia y la ciencia lo advertían. El virus iba a mutar, el virus iba a cambiar, íbamos a tener diferentes variantes y así mismo ha pasado con estas vacunas. Pero ¿cómo le explicamos a las personas que incluso ni siquiera han comenzado con la primera vacuna, doctor, el tema de por qué es necesario o por qué es necesario aplicarse la vacuna cada tanto? Bueno, primero que tengamos claro de que la vacunación en el esquema tradicional, es decir, de las 2 dosis, ¿cierto? Es imperativo, es supremamente necesario porque vemos que en los casos de enfermedad severa, de COVID severo, y las personas que fallecen por esa enfermedad, en su gran mayoría, estamos hablando sobre el 90% de las personas que fallecen, son personas que no se han vacunado o que no tienen su esquema completo de vacunación, ¿cierto? Por supuesto, las vacunas, ninguna vacuna es 100% efectiva. Por lo tanto, hay un porcentaje menor de personas que a pesar de que estén vacunadas, ¿cierto? Pues
han experimentado o han padecido el COVID severo y desafortunadamente pues han fallecido. Pero este porcentaje es muy bajo, es menor al 5% y es dentro de lo que inicialmente se demostró con los estudios clínicos que el porcentaje de protección de estas vacunas variaba entre el 80 al 90-94%, ¿verdad? Dependiendo del tipo de vacuna y del esquema de vacunación. Ahora, es importante tener en cuenta que con el tiempo el virus ha ido cambiando, ¿verdad? Es normal que todos los patógenos cambien en el tiempo. Hay algunos patógenos que cambian más rápidamente, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de la influenza, todos los años tenemos que aplicarnos una vacuna contra la influenza. ¿Por qué? Porque año a año es una variante distinta, ¿cierto? La que comienza a circular es una variante distinta a la del año anterior, por lo tanto es necesario una dosis de refuerzo de la vacuna de influenza. Con el SARS-CoV-2, ¿cierto? Sucedió lo mismo. Comenzó a cambiar en el tiempo, a acumular mutaciones. Inicialmente se tenía el temor de que a raíz de estas mutaciones era posible que las vacunas no fueran tan efectivas contra las nuevas variantes que fueran surgiendo. Afortunadamente, esto no ha sido del todo así, porque las vacunas no han perdido tanta efectividad contra las nuevas variantes, ¿sí? Han salido muchos estudios en los cuales se demuestra que a pesar de que las vacunas actuales están diseñadas contra la variante original, la que surgió de la ciudad de Wuhan en China, siguen teniendo protección contra las nuevas variantes. Entonces, esto pues es una gran ventaja para la humanidad, ¿verdad? De que las vacunas siguen siendo efectivas. Ahora, con el tiempo, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que esta es una vacuna nueva, ¿cierto? No es una vacuna que lleve muchos años de estudio y que en realidad no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad conferida por esta vacuna, por estas vacunas nuevas. Por lo tanto, sí hay un consenso en la comunidad en general de que son importantes al menos el tercer refuerzo, ¿cierto? E idealmente un tercer refuerzo con una vacuna distinta a la que a las dos primeras que se aplicó la persona. Por ejemplo, si la persona se aplicó inicialmente Sinovac, ¿cierto? El tercer refuerzo idealmente debería ser de una vacuna distinta, Pfizer, AstraZeneca, Janssen o cualquier otra que esté disponible, ¿verdad? Ahora, para la cuarta dosis, no hay todavía un consenso en la comunidad científica. Por supuesto, hay países que lo han iniciado la cuarta dosis, el caso de Chile. Sin embargo, la OMS y algunos expertos han llamado a ser mesurados para el inicio de unas cuartas dosis hasta que no se actualicen las vacunas que están, disponibles actualmente, que no se actualicen o bien a las nuevas variantes o que hayan más datos, ¿cierto?, que nos indiquen cuál es la duración final de la inmunidad que confieren estas vacunas. Lo importante entonces, Laura, y para que todos los oyentes sigan esta recomendación, es al menos mínimamente tener el esquema completo, las dos dosis. Si es posible acceder a una tercera dosis, también aplicarse esa tercera dosis. Y en relación con el gobierno colombiano y con otros países, digamos que los esfuerzos deben ser centrados inicialmente en obtener una mayor cobertura de 2 dosis del esquema completo en la mayoría de la población y comenzar también a adelantar, ¿cierto?, una tercera dosis. Yo creo que no conozco en este momento la cobertura de vacunación en Colombia, pero creería yo que deberían priorizar inicialmente completar el esquema de 2 dosis e ir avanzando con la tercera dosis. Creo que Colombia todavía no está en condiciones para comenzar una cuarta dosis. El tema de que Chile sea el primer país en Latinoamérica y el segundo a nivel mundial después de Israel. ¿Qué le dio como a tomar esa decisión, o sea, de lo que ustedes conocen dentro del ámbito científico y lo que pues ha dicho el gobierno chileno
para tomar esta decisión, a pesar de las recomendaciones que hace la OMS? Yo creo que Chile fue pionero desde que se anunciaron que ya era posible comprar las vacunas en las farmacéuticas. Chile adelantó distintas conversaciones con distintas farmacéuticas y yo creo que hicieron un gran esfuerzo inicialmente para garantizarse un stock bastante grande de vacunas en el tiempo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta también que Chile pues tiene una población un tercio de la que tiene Colombia. La población total de Chile debe estar alrededor de 24 millones de personas, ¿cierto? 22 tal vez. Bueno, con la migración que ha habido en los últimos años posiblemente ha aumentado un poco la población total, pero no es un país en términos poblacionales tan grande. Por lo tanto, al haber mayor stock disponible de vacunas, pues se pudo lograr, ¿cierto?, esos porcentajes de cobertura en vacunación. Y la verdad es que el país, en términos epidemiológicos, ha estado bastante bien en comparación con otros países, lo cual ha demostrado que la vacunación pues era efectiva, ¿verdad? Lo mismo se observó en Israel, que rápidamente comenzaron a descender los casos de positividad y también los casos de COVID severo, de hospitalizaciones y la mortalidad, por supuesto. Lo mismo sucedió en Chile. Por lo tanto, al ver que esta fórmula funcionaba, pues yo creo que el gobierno ha continuado, ¿cierto?, en realizar todos esos esfuerzos para garantizar un stock constante de vacunas e ir, ¿cierto?, avanzando en terceras y ahora en cuartas dosis. Sí, doctor, hablemos de la vacunación en niños, que también es otra de las grandes, digamos, dudas que se tienen también aquí, incluso en el departamento, porque si la gente tiene, digamos, alguna reserva en vacunarse a los adultos, pues la vacunación en niños, incluso los menores de 5 años o de 11 para abajo, pues también se ha mantenido cierta, no sé, como cierta reserva frente a eso. ¿Cómo están en este momento las evidencias en materia de vacunación para menores de 11 años? Claro. Bueno, es importante poner en contexto que inicialmente los estudios clínicos se habían realizado en adultos, ¿cierto? Por lo tanto, lo que conocíamos o lo que se sabía hace un año atrás o un año y medio atrás era que la vacuna era segura en esos grupos etarios, en esos grupos de edad, ¿cierto? En adultos y adultos mayores. En adolescentes, luego se adelantaron estudios clínicos específicamente en esta población, ¿cierto?, etaria, y posteriormente también ya en niños menores de 5 años, entre 3 a 5 años. Y los estudios que se han realizado en esas otras poblaciones han demostrado que también estas vacunas son seguras. Es importante, tal vez esto no lo saben los oyentes, pero si bien es la misma vacuna que se aplica en niños y en adolescentes, las cantidades de vacuna que se aplican en estas personas es mucho menor, ¿cierto?, que las que se aplican en un adulto. Esto es porque generalmente se aplica en relación a la masa corporal, ¿cierto? Entonces, en los niños va a ser una dosis muy pequeña de estas vacunas y, bueno, eso para tranquilidad de todos los oyentes, los estudios han demostrado que son vacunas seguras. Entonces, hablo de Sinovac y hablo la de Pfizer, que son las que están en ese momento aprobadas en Chile para aplicar en población de mayores de 3 años, entre 3 a 5 años y, pues, por supuesto, niños mayores, ¿cierto? Sí. Tengo entendido que en Colombia son también esas dos formulaciones, Sinovac y Pfizer, las que se están aplicando en niños mayores de 3 años. Sí, doctor, también en ese sentido, el tema de los tiempos entre
una dosis y la otra, pues ha variado en cierta manera. El gobierno nacional estaba diciendo que una vez se completara el esquema completo, ya sea la única dosis de Janssen o las 2 dosis de cualquier otra vacuna, a los 6 meses se podría acceder como mínimo, se podría acceder a la tercera dosis. Ahora están hablando de que para acceder a la cuarta dosis, a nivel, pues, en los países donde se puede, tendría que ser 4 meses. ¿Qué tanta, digamos, protección o cobertura en el tiempo tendrían estas vacunas? Sí, es una pregunta muy interesante, Laura. Hay que tener en cuenta que los estudios iniciales se realizaron con una misma formulación, es decir, por ejemplo, en el caso de Sinovac, eran 2 dosis espaciadas por 1 mes. En el caso de Pfizer, también tenían un tiempo determinado para aplicar esa segunda dosis. Pasó algo curioso en Colombia, que no fue un stock constante de vacunas, por lo tanto creo que el Ministerio de Salud y el gobierno tuvieron que, improvisar un poco y cambiar, ¿cierto? Para la segunda dosis, cambiar los tiempos en los cuales se aplicaban esas segundas dosis, tanto que las mismas farmacéuticas hicieron un llamado de atención y le dijeron al gobierno colombiano que los estudios iniciales estaban realizados con un esquema de vacunación determinado y que en Colombia no se estaba siguiendo ese esquema. Pero bueno, fue una improvisación, pero fue adaptarse a la situación que había en ese momento de limitación de vacunas. Ahora, respecto al tiempo que se debe tener entre una tercera dosis y luego una cuarta dosis, es garantizar de que al menos, ¿cierto?, dure en el tiempo la inmunidad unos meses, ¿cierto? Es una, digamos, es hipótesis, es decir, no se tiene realmente certeza de cuánto tiempo va a durar la inmunidad, ¿cierto?, conferida por estas vacunas. Entonces, mínimamente se dijo, bueno, al menos debe durar 6 meses. Por lo tanto, apliquemos una tercera dosis a los 6 meses, ¿cierto? Pero es posible que la inmunidad dure 1 año, o dure 3 años, o 5 años, o mucho más tiempo. Pero como te dije hace un momento, son vacunas nuevas, ¿cierto? Entonces, no se conoce muy bien cuánto va a ser el tiempo que dure la inmunidad que confieren. Ahora, para las cuartas dosis, ¿por qué se dice que mínimamente 4 meses? Porque tampoco es bueno sobreestimular el sistema inmune para aplicar muy rápidamente una cuarta dosis. Esto podría también ser contraproducente e inducir, pues, tolerancia a estos antígenos que se están aplicando. Por lo tanto, se aplican mínimamente 4 meses después, ¿cierto? Lo mismo si una persona ha tenido recientemente COVID, ¿cierto? No debería aplicarse una vacuna, sino hasta 1 mes, mínimamente 1 mes después, ¿cierto? Entonces son como los tiempos que más o menos se tienen determinados para aplicar estos refuerzos. Doctor David Pulido, ¿qué perspectivas tienen desde el ámbito científico que puede llegar a pasar con variantes de COVID más adelante, teniendo en cuenta que hay países, algo determinante es el tema de la vacunación, el avance de la vacunación, y como nos decía hace un momento, pues Chile creo que es el país que lleva el primer lugar en tasas de vacunación en América Latina, pero así como hay lugares donde se llevan, como Chile, que llevan el primer lugar en vacunación, en tasas de vacunación, hay lugares como Haití, otro creo que es Guatemala, que tienen una baja vacunación. Estos países donde no hay una alta tasa de vacunación pueden generar un riesgo para generar nuevas variantes de riesgo para la población. Por supuesto, una población que sea susceptible a infectarse por el virus permite que el virus circule más, ¿cierto? Y que nuevamente comience, digamos, a mutar en el tiempo. De ahí la importancia de las donaciones que hacen países desarrollados, ¿cierto? De las donaciones en vacunas que hacen a estos países en vías de desarrollo o países que no tienen la capacidad económica para comprar un gran stock de vacunas. Incluso en Colombia han hecho muchos países desarrollados donaciones, Estados Unidos, recientemente España donó
también un stock de 5 millones de vacunas, y esa cooperación internacional es muy importante para darle fin a la pandemia. Esto lo tienen claro los países desarrollados, y también en función a esto es que se han hecho todas estas donaciones. También la OMS ha permitido o ha instalado en ciertos países, por ejemplo en Sudáfrica, plantas de producción de vacunas. Esto para generar cierta independencia de los países de las farmacéuticas, y que los países tengan la capacidad de fabricar sus propias vacunas. Es un esfuerzo que comienzan a hacer muchos países, incluido Colombia. En Colombia está Baxtera, que es esta nueva farmacéutica que se está desarrollando básicamente con el grupo Sura y el gobierno colombiano, para que en Colombia se comience a fabricar ya vacunas nuevamente después de casi 2 décadas de que dejamos de fabricar vacunas. En Chile también hay una inversión grande del gobierno chino para también montar una fábrica de vacunas aquí en Chile, que va a comenzar también a funcionar en un par de años. Entonces, se sabe que para que se dé fin a la pandemia, ¿cierto? Se debe tener una cobertura en vacunación en todos los países del mundo. Entonces, yo creo que los esfuerzos que vienen en este año 2022 es precisamente, debe centrarse en estos países donde esas coberturas de vacunación son muy bajas. Sí, doctor, para ir concluyendo, también hay, digamos que, tratamientos ahora en pastillas. Lo hablábamos en su momento desde Estados Unidos, ya hay incluso 2, en la Unión Europea también se ha aprobado un tratamiento con pastillas. ¿Qué tan efectivos han resultado ser esos tratamientos con las pastillas, y si realmente son para todo tipo de pacientes? Bueno, mira, estas pastillas son para pacientes que tienen sintomatología moderada a severa, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que son licenciamientos de emergencia, es decir, ante una situación en la cual no hay un tratamiento, tener un tratamiento que muestre cierta efectividad, es mejor tener ese tratamiento que no tener nada. Entonces, ha funcionado este tratamiento, este medicamento. Por supuesto, no es 100% efectivo, pero da una luz de esperanza para que en el tiempo, a corto plazo o a mediano plazo, surjan otros tratamientos, o incluso este mismo vaya mejorando, ¿cierto? Hagan alguna modificación y sea mucho más efectivo y eficiente. Pero claro, sería importante que también lo aprobaran en otros países, ¿cierto? Para que comenzara a ser distribuido, por supuesto, bajo receta médica, ¿cierto? Y en los casos, como ya mencioné, de COVID moderado a severo. Muy bien, pues ahí está entonces el avance que ha tenido, digamos, esta lucha contra COVID-19 en materia de vacunación, en materia de tratamientos, y definitivamente insistimos, ¿no?, en lo importante que es vacunarse, porque hasta que no estemos todos vacunados, pues no vamos a combatir este virus. Bueno, se me viene a la mente algo que hablábamos ayer también, Omar y doctor, y es el tema de la inmunidad innata. ¿Se acuerda que comenzamos hablando de esto esta semana justamente? Y era parte de decir esa inmunidad que uno tendría y por cuánto tiempo lo tendría. Lo hablamos en algún momento también con el doctor Montero, refiriéndonos a cuando uno ya le da COVID, de cierta manera queda inmune por cierto tiempo. ¿Se ha podido establecer más o menos cuánto dura esa inmunidad? Mira, eso es una excelente pregunta, y es un tema de debate continuo que tenemos con colegas e incluso con médicos. Inicialmente, hablo del año 2020, mencionaban que la inmunidad natural, la que se adquiría posterior a la infección del virus, estaba entre 3 a 6 meses. Yo siempre les dije, eso no es así. ¿Por qué fueron esos primeros estudios? Porque solamente se centraban en los niveles de anticuerpos. Pero la inmunidad va mucho más allá de solamente anticuerpos. Hay muchas otras células de nuestro sistema inmune que participan en la defensa contra los microorganismos, contra los patógenos. No solamente la inmunidad está determinada por los niveles de anticuerpos. Y en los estudios posteriores, ya hablo del año 2021, se demostró que si bien es normal que bajen los niveles de anticuerpos, ¿cierto?, quedan muchas células de memoria
allí, ¿cierto?, en bajos niveles en el cuerpo, pero son células que quedan allí y que rápidamente, frente a un nuevo contacto con el microorganismo, con el patógeno, aumentan en número. Entonces, eso es lo que se conoce como memoria inmunológica y que no solamente está determinada por los anticuerpos. Para hacer corta la historia, Laura, todavía no se sabe muy bien cuánto tiempo puede durar la inmunidad adquirida por la infección natural. Pero todavía hay personas que luego de 2 años, ¿cierto?, todavía siguen teniendo inmunidad adquirida por la infección. Por supuesto, ¿qué se puede hacer con esas personas que tuvieron COVID? Si se aplican una vacuna, pues van a reforzar su inmunidad, ¿cierto? Entonces, a las personas que ya tuvieron COVID y que dicen, no, ¿yo para qué me voy a vacunar si a mí ya me dio? Bueno, es aconsejable ponerse la vacuna porque eso va a garantizar de que en el tiempo esa inmunidad no solamente sea más prolongada, más duradera, sino que sea más fuerte, ¿sí? Entonces también las personas que tuvieron COVID deberían aplicarse al menos un esquema completo de 2 dosis de una vacuna. Muy bien, pues entonces ahí está la información. Definitivamente sí o sí hay que vacunarnos. En el Guaviare, en Colombia, en el mundo, el virus sigue mutando, llegan nuevas variantes, llegarán nuevas variantes, ¿no, doctor? Esto todavía no para, o por lo menos lo que han dicho los científicos es que se espera por lo menos el próximo año más variantes. Sí, el virus va a seguir circulando en algunos países. Probablemente se declare el fin de la pandemia durante el transcurso del año, se baje de pandemia a una endemia, donde probablemente se va a ver que en algunos países va a circular más que en otros, pero dado que ya comienzan a surgir tratamientos, ¿cierto?, y que ya hay un alto porcentaje de cobertura en vacunación y que también ya se conoce más del virus y se puede tratar mejor cuando llegan al hospital, es probable que ya, digamos, se desmonten todas estas medidas de cuarentenas e incluso del uso de tapabocas en espacios públicos. Y bueno, es posible que en el tiempo, ¿cierto? Surjan nuevas variantes, pero yo creo que algo positivo que nos dejó esa pandemia fue que al menos en la industria farmacéutica y en el sistema de salud público se fortaleció, se hicieron unas inversiones gigantes, enormes, y estamos mucho más preparados ahora que hace 2 años atrás para responder rápidamente al desarrollo de vacunas actualizadas contra nuevas variantes y también en la aplicación pues, de estas vacunas a través del sistema de salud pública de cada país. Entonces estamos mucho más preparados y bueno, yo creo que es muy alentador el panorama. Muy bien, pues ahí está el doctor en Ciencias Biomédicas, David Montero desde Chile, hoy contándonos pues todo el avance que ha tenido de cierta manera la vacunación y de cómo debemos nosotros también desde el Guaviare seguir protegiéndonos y cuidándonos. Pues doctor Montero, muchas gracias por este tiempo aquí en Marandúa y por esas recomendaciones. Como siempre seguimos en contacto para poder informarle a nuestra comunidad. Un gusto, Laura, un saludo para ti, para todos los compañeros de Marandúa Estéreo y para todos los oyentes en el Guaviare. Un saludo muy afectuoso. Que estén muy bien. Gracias.